La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. El inicio de las funciones del Consejo, que es a partir de su creación en el año 44, que coincide desde mi punto de vista con la oleada más importante de lo que era el movimiento moderno que se venía gestando en Buenos Aires y que tenía algunas expresiones muy particulares de esa época. En realidad el Consejo se crea por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, de allí que le queda su jurisdicción nacional y que todavía detenta hoy nuestro Consejo, con la presidencia por decreto del arquitecto Lizarraga, que es nuestro primer presidente. Y constituye el Consejo con 5 miembros más. Digamos, es un Consejo muy chiquitito, pero que convoca a elecciones para constituir democráticamente, digamos, la institución, y 700 arquitectos eligen, que son los que votan. Es una cifra gigantesca para la época, porque había 900 inscriptos en el padrón electoral. Eligen al arquitecto Dodds, cuyo principal mérito es generar el primer arancel profesional obligatorio. Y después va pasando por distintos periodos con cambios y modificaciones hasta que para llegar a los años 90, en donde desaparece por decreto de nuestro benemérito ministro de Economía, Cavallo. Digamos, quería arrancar allí porque es coincidente esto con la arquitectura del movimiento moderno más rica desde mi punto de vista, y que de alguna manera va generando una nueva imagen, una nueva escena urbana en algunos sectores de la ciudad. Tal es el caso de las diagonales, básicamente, fundamentalmente la diagonal norte, que entre los 30 y 40 se constituyen en una muestra muy importante de lo que va a ser posteriormente el desarrollo del movimiento moderno. Esto se da fundamentalmente, les decía, en la Diagonal Norte, porque se construye toda, prácticamente en un periodo muy corto, entre mediados del 30 hasta mediados del 40. En 10 años queda prácticamente completada, con empresas constructoras venidas de Estados Unidos, que estaban en la guerra o en la crisis y que venían a resolver sus problemas constructivos y de la crisis que pasaban en otros lugares. De esa época, yo pienso que es importante destacar el edificio Lipsia, el Safico, el edificio de la Flota, todos sobre la esquina de Reconquista y Corrientes. Y una serie de ejemplos que se van de alguna manera
sumando por contigüidad en la zona de Retiro y Recoleta, que va dando una nueva fisonomía a la ciudad. Fisonomía que tiene que ver, desde mi punto de vista, además con la generalización del uso de la estructura de hormigón. Es decir, el cambio de tecnología, del paso de la pared, por tanto, de la estructura de acero forrada por la mampostería, da una nueva imagen a la ciudad, a partir de que es posible usar la ventana apaisada. Es decir, antes de esto, antes de la estructura de hormigón, la ventana era vertical, porque la transmisión de fuerzas de la gravedad hacia el terreno había que llevarla verticalmente. Entonces, esto da una nueva imagen, y yo ponía el ejemplo del Lipsia y del Safico, porque si bien a veces no tiene la ventana exactamente apaisada, pero ya es una ventana cuadrada, cosa absolutamente ajena a todo lo que era la arquitectura del neoclasicismo que venía de antiguo. Entonces, este fenómeno, con el advenimiento de la estructura de hormigón, da también la posibilidad de fabricar un Cabanag, que es uno de los edificios de estructura de hormigón más importantes de la época en cuanto a altura. No era común encontrar 30, 32 pisos con una estructura de hormigón que todavía estaba en proceso casi de investigación en el mundo. Entonces, estos fenómenos de la década del 40 se montan sobre lo que era el programa comercial de la casa de renta. Los sectores más pudientes, con sus ahorros, fabricaban edificios que arrendaban y tenían una renta mensual por el sistema de alquileres. Pero en la década del 50 se produce el advenimiento de la ley 13.512, que es la ley de propiedad horizontal, en donde este programa de constructivo del movimiento moderno tiene su correlato comercial. Y esto va desarrollándose hasta llegar a la década del 60, en donde se produce una eclosión del negocio inmobiliario a partir del uso generalizado de la estructura de hormigón y de los parámetros funcionales de la arquitectura de los años 40. Yo siempre uso como referencia para este caso el edificio de Vladimir Acosta de Figueroa del Corte y Tagle, que si uno mira las plantas del edificio de Vladimiro, se da cuenta de que tiene una vigencia absoluta al día de hoy en relación en las relaciones funcionales de las áreas sociales, las áreas privadas, las áreas de servicio, cosa que no ocurría en los años 40 cuando Vladimiro lo proyectó, en donde las áreas de servicio eran muy pequeñas, las áreas sociales eran enormes y las áreas íntimas de la casa eran generalmente muy grandes también. Lo importante que queda de ese periodo, desde mi punto de vista, que es traspasado, digamos, en los años hasta llegar a los 60, es el uso de materiales de alta calidad para la construcción y una factura muy buena, que no es, digamos, fácilmente sostenerla con los 3,5 millones de metros cuadrados que en la década del 60, a fines de la década del 60 se construyen en Buenos Aires, cosa que yo creo que no se ha superado nunca este episodio. En la década del 60 aparecen 2 o 3 hechos muy significativos desde mi punto de vista, que son la construcción del Teatro General San Martín, que pone al movimiento moderno en la vidriera de todo el mundo, no para los sectores exclusivos o para los sectores empresariales. El Banco de Londres, la Biblioteca Nacional y seguramente algunos de los tantos edificios que tiene Mario Roberto Álvarez, entre ellos el donde es su propia casa, en Schiaffino y Posadas, que es un ejemplo acabado de la calidad de proyectual de Mario Roberto Álvarez.
El Consejo Profesional se desarrolla, como dijimos, en base al mecanismo del control del ejercicio profesional, con un arancel obligatorio que está, digamos, defendido por los principios de la ética profesional, que se basan en que nadie puede sacar los pies del plato en el mecanismo de la fijación del honorario que le corresponde. Y además se produce también un crecimiento muy importante de la Sociedad Central de Arquitectos para la misma época, y la creación de la Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos, la FASA. Sobre ese trípode institucional van a desarrollarse, digamos, los acontecimientos de los arquitectos de la década del 60 en adelante. El Consejo, sin grandes modificaciones, sigue representando, digamos, a los estudios más importantes de la ciudad. La Sociedad de Arquitectos, que ha perdido su carácter de tipo elitista, que era su programa original del principio del siglo XX, donde ya no solo admite a los profesionales que no hacen necesariamente proyecto y dirección, sino a los funcionarios públicos, a los docentes, a los empleados de los estudios y demás declara su vocación por representarlos. Digamos, esto es un cambio muy importante que se inicia con la presidencia en la Sociedad Central de Arquitectos con José Aslán, continuado después por Paco García Vázquez. Y esa línea de recurrencia ha marcado, digamos, el funcionamiento de la sociedad y contribuye a la formación de la FASA, donde Paco García Vázquez llega a ser presidente de la Federación Argentina. Sin embargo, digamos, el alto nivel de representatividad que tenía Paco García Vázquez lo lleva a la presidencia de FASA. Y años después, con el proceso que se da en las provincias de generación de los colegios de arquitectos, que era una reivindicación para separarse de los colegios de los consejos mixtos de arquitectura, ingeniería y agrimensura, en donde éramos mayoría, pero teníamos un solo título y los ingenieros tenían 5. Entonces los consejos directivos eran dominados por las ingenierías. Pero ese fenómeno se da ya al principio de los 80, fines de los 70, y los primeros colegios de arquitectos independientes en el interior, el primero es el de Catamarca, del año 83, después Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y demás, rompen con los consejos mixtos de ingeniería, arquitectura y agrimensura y se instalan como entidades de referencia de los arquitectos, por ley. Tienen una condición, que es la de no solamente ejercer el control del ejercicio profesional, como nuestro Consejo de Buenos Aires, sino que además tienen la capacidad de ejercer la acción gremial. Cosa que en Buenos Aires no se daba y no se da actualmente. Digamos, el Consejo tiene una función de entidad paraestatal y la Sociedad Central tiene la función gremial dada por la libre asociación de sus integrantes. Este proceso, ya llegado a los años 80, genera la creación de la FADEA, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, que se llama de entidades y no de colegios de arquitectos, porque todavía seguían subsistiendo colegios y consejos y asociaciones. Dependía del grado de representatividad de una y otra en cada jurisdicción. La FADEA se constituye allá por los años 90, fines de los 80, principios de los 90, casi en coincidencia con el proceso de desregulación de los honorarios profesionales, de la obligatoriedad de los honorarios profesionales en la mayoría de las provincias que adhieren a la ley de la Nación de Cavallo.
En ese periodo me tocó actuar como presidente de FADEA, precisamente, y tratar de pelear contra esta imposición, de liberalizar, digamos, el nacer profesional, pero evidentemente las fuerzas que lo impulsaban eran más importantes que las nuestras, y sigue vigente este esquema. Esto se da en Buenos Aires, yo creo, en buena medida porque hay un importante ingreso a principios del siglo XX de profesionales europeos que vienen a la Argentina a colaborar fundamentalmente con las empresas multinacionales de la época, ferrocarriles, transporte, puertos y demás, que van creando desde su visión europeísta, ingleses, daneses, alemanes, franceses y demás, van generando con sus obras un panorama muy ecléctico en el conjunto de la ciudad. Los arquitectos criollos se copian de uno, se copian del otro, ponen lo propio, pero todavía el movimiento moderno como tal no es aceptado oficialmente, digamos. Es uno de los estilos posibles para desarrollar la arquitectura. Yo pienso que la década del 40, por eso decía que es muy importante considerarla, porque entre los arquitectos se generaliza la idea de que el movimiento moderno es el camino de la arquitectura. A diferencia de 10 años antes, que todavía estaba en discusión si el neoclásico, si el neorromántico, si el neoflorentino o neo-Tudor o los inventos o neocolonial. Entonces, volviendo nuevamente a lo que decía al principio, la oficialización, digamos, de la arquitectura moderna por parte de los poderes públicos, yo pienso que tiene como hito el Teatro San Martín, que pone al alcance masivo de la gente la estética y el programa del movimiento moderno. Yo lo que creo es que el proceso de desarrollo, digamos, de la arquitectura a un futuro relativamente corto pasa por la cuestión ambiental y por la cuestión urbanística, más que la discusión por la arquitectura misma. Prácticamente hoy no hay un concurso de arquitectura que no se convoque sin una fuerte condicionante urbanística o ambiental. Me parece que pasa por allí el desarrollo racional de la arquitectura a la vista de los temas del calentamiento atmosférico, de las gigantescas dificultades que se producen en la ciudad con las grandes aglomeraciones urbanas, los asentamientos irregulares, el transporte colectivo, el transporte público y el transporte privado. Me parece que pasa por allí más que nada la cuestión, y que los arquitectos deberíamos estar un poco más preparados para este tema y no repetir una especie de salida endógena como fue el posmodernismo. Nos mirábamos el ombligo a nosotros mismos. Yo, de alguna manera, en lo personal, como arquitecto, hice algunas obras como posmo. Yo creo que el problema es algo que decía un profesor mío, que era el arquitecto Echard, de historia, que decía que los patrones estéticos se agotan. Los arquitectos nos cansamos de ciertos patrones estéticos. Entonces tenemos que ir a buscar inspiración en otros lados. La empezamos, por eso decía, nos miramos el ombligo porque mirábamos la historia de la arquitectura. Y este mecanismo se agotó muy rápido.
Porque después de usar, en mi caso personal, el arco de medio punto 3 veces, me cansé también del arco de medio punto. Y volví a la ventana paisada, que era más verdad para la identidad con la tecnología y con el uso, que un montón de ventanitas una al lado de la otra como el edificio de los Gandelsonas de la calle Medrano. O el caso de, al lado del Lipsia y el Safico, el Banco de Tokio, que también tiene esa especie de mecanismo, ¿cómo podría decir?, pasatista, ¿no? Pero esto yo creo que ha dejado una enseñanza importante, que es que en la década del 60, 70, los arquitectos, frente a los ejemplos de la arquitectura de relevancia histórica, no la considerábamos como valiosa, incluso la demolíamos, porque creemos que había que modernizar, digamos, la totalidad de la ciudad y demás. La gran enseñanza del posmodernismo fue que cuiden las ciudades, cuiden el patrimonio. Y esto me parece que es el aporte.